empezando porque pues la idea es que podamos desarrollar todos los puntos, sobre todo que puedan, las preguntas que tengan, puedan hacerlas. Hoy tenemos una invitada súper especial. Claudita Angarita es muy querida por nosotros en la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, primero por ser mamá de un paciente con fibrosis quística y segundo porque es una persona que se ha desarrollado académicamente desde el punto de vista nutricional, es nutricionista y dietética y claramente ha tenido un desarrollo enorme académicamente en lo que es el abordaje del paciente con fibrosis quística. Ella es miembro de la Junta Directiva de la Federación Colombiana para Fibrosis Quística y es directora del SECNI actualmente, que es un instituto de nutrición, y en este momento pues nos colabora y nos va a colaborar casi durante 5 foros que vamos a realizar. Este es el primero de ellos. Por eso quiero que nos ayuden a divulgar, porque estos foros van a ser supremamente interesantes, van a ver cómo van a quedar muchas dudas resueltas, van a poder aprovechar cosas prácticas. Hoy vamos a empezar con la parte que es como entender por qué se afecta la nutrición en el paciente con fibrosis quística, para luego ya dedicarnos en todo el resto de foros a aprender tips del manejo nutricional a cada edad de los niños. Por eso quiero que aprovechen en forma importante a Claudia, tengan toda la libertad de preguntarle cuando ella les abra la oportunidad de hacer preguntas. Pueden hacerlas en vivo o pueden hacerlas por el chat, como se sientan más cómodos, pero la idea es que estos talleres son bastante interactivos y queremos que ustedes se sientan en libertad de poder hacer las preguntas que consideren necesarias para poder aumentar su conocimiento en la enfermedad. Claudita, muchísimas gracias por aceptar la invitación en nombre de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica y del Programa Nacional de Fibrosis Quística. Te damos la bienvenida. Esperamos que de verdad puedas transmitir, como siempre lo haces, todos tus conceptos y que tengamos una muy buena receptividad por parte de los papitos. Buen día para todos, buena tarde para todos y aprovechemos este espacio. Claudita, bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctora, por tu presentación y por la invitación. Para mí siempre es un placer poder apoyar a toda la familia de fibrosis quística. Digamos que lo que yo quiero, pues básicamente es poder transmitir un poco de conocimiento, por supuesto, pero también confianza en todo lo que es en el manejo, pues por supuesto nutricional de esta condición que seguramente pues ahí existen muchas dudas y siempre cuando está el diagnóstico pues empieza uno a enfrentarse con muchas preguntas, pero que a medida que va pasando el tiempo pues uno va afianzando pues todo lo del manejo y conociendo la enfermedad. Entonces mi objetivo básicamente hoy es poder transmitir unos conceptos muy básicos hoy de nutrición y responder la pregunta de por qué se afecta la nutrición en los pacientes con fibrosis quística. Entonces, en el transcurso de toda la conferencia voy a hacer unas preguntas que me gustaría que pudieran, si se puede abrir el micrófono y hacerlas o hacerlas, decir las respuestas. Y también pues a medida que vayamos avanzando vamos a resolver todas las dudas que queden pues con relación a este tema. Como decía la doctora Danitza, van a ser con estas 5 conferencias. Hoy vamos a hablar sobre conceptos muy básicos de lo que es toda esa parte de la afectación desde el punto de vista nutricional. Y ya posteriormente vamos a abarcar por grupos de edad, digamos, como los principales problemas y toda la parte nutricional de cómo debemos manejarlo y cómo ir avanzando a medida que los niños vayan creciendo y vayan llegando hasta la adultez. Entonces, pues bueno, sin más palabras y preámbulos, vamos a empezar con este tema. Entonces, denme un minutico porque no me está pasando la presentación. A ver qué pasa. Ya,
Los micrófonos siempre van a estar abiertos para que cuando tú hagas las preguntas, las personas que quieran contestar así espontáneamente lo hagan, ¿ok? Perfecto, listo. Entonces, nada, digamos que por ahora traten de tenerlos en silencio y abrirlos cuando yo haga la pregunta, ¿vale? Porque si no, entonces hay varios micrófonos abiertos y ahí nos perdemos todos. Entonces, cuando tengamos ya la pregunta o ya podamos participar, ustedes abren el micrófono, ¿les parece? Bueno, entonces, voy a explicar un poquito cuál es la alteración, digamos, de toda la parte de fibrosis quística. En este tema yo no me voy a, ni me voy a meter, ni lo voy a profundizar, pero sí quiero explicar un poco qué es lo que pasa y por qué nutricionalmente se ve afectado los niños con fibrosis quística. Recordemos que hay una alteración en la proteína que es conocida como la CFTR, que es básicamente una membrana que está alterada en donde esos equilibrios que hay entre el sodio y el cloro están, digamos, alterados. Ese defecto que ocurre o esta mutación que ocurre básicamente está localizado en el cromosoma 7 y hay diferentes mutaciones. Hoy en día en el mundo se conocen más de 1.300 mutaciones, pero digamos que una de las más frecuentes y la más común es la delta F508. ¿Qué pasa con esta alteración o con esta mutación? Y es que esa proteína, la CFTR, no funciona correctamente. Entonces, lo que les decía, existe un trastorno en el transporte de cloro y sodio. Y esa alteración lo que hace es que haya en las secreciones menos cantidad de agua, hace que estas secreciones sean más viscosas, más pegotudas, digámoslo así, más espesas, y esto, digamos que ocasiona básicamente, pues, digamos, unas alteraciones tanto a nivel pulmonar como a nivel gastrointestinal, haciendo que las secreciones que se producen en cada uno de estos órganos pues sean espesos y que no puedan salir o no puedan cumplir con sus funciones que normalmente pues deben funcionar. Entonces, aquí les quiero preguntar, ¿por qué creen que se afecta la nutrición en las personas con fibrosis quística? Entonces, las respuestas que yo les doy es, algunas veces hay alteraciones gastrointestinales que llevan a una mala absorción de nutrientes, hay un incremento en las necesidades nutricionales porque es mayor trabajo en los músculos respiratorios, muchas veces las necesidades nutricionales no son cubiertas por la ingesta de alimentos, hay una mayor pérdida de nutrientes, hay infecciones respiratorias y todas las anteriores. ¿Cuáles creen ustedes que es esa respuesta? Si me pueden, si quieren por el chat o pueden abrir el micrófono y pueden decir. ¿Cuáles creen que son las razones por las cuales se afecta el estado nutricional? Yo creo que por todas las razones que están explícitas ahí. Perfecto, muy bien. ¿Alguna otra persona de pronto tiene alguna otra razón o algún otro aspecto que yo de pronto no tuve en cuenta? Bueno, pues sí, por las, digamos que las enfermedades respiratorias, el problema de afectarse la parte pulmonar, como hay tanta desgaste de calorías, eso implica que haya más necesidad de ingesta de alimentos o de suplementos, digo yo. Ok, o sea que hay un mayor gasto de energía que hace que los niños necesiten más cantidad de calorías o de energía, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Bueno. Espérenme que es que me está fallando la pasadera de las... Ya, listo. Bueno, entonces me voy a devolver y sí, por supuesto, son todas las anteriores. Y en toda la presentación, entonces vamos a resolver cada una de esas razones por las cuales se puede afectar la parte nutricional en los niños con fibrosis quística o en las personas con fibrosis quística. Recordemos, y aquí hay una pregunta que es importante, y es qué órganos se afectan en la fibrosis quística. Y acá tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad multisistémica. Cuando yo hablo que es multisistémica, quiere decir que afecta distintos órganos, no solamente un órgano, sino que puede afectar varios órganos.
Los órganos más afectados principalmente es el pulmón, está el páncreas también, está el intestino, el hígado, el sistema reproductor, las glándulas sudoríparas y los senos paranasales. Estos son, digamos, con los principales órganos. Y digamos que hay algunas mutaciones, por ejemplo, que afectan solamente los pulmones, hay otras mutaciones que solamente afectan la parte gastrointestinal y hay mutaciones que afectan pues todos estos órganos. Esto va a depender del tipo de mutación, de la penetrancia de la enfermedad, etcétera, ¿cierto? Entonces, con esto vamos a hablar un poco de cuáles son esas alteraciones respiratorias y cuáles de esas alteraciones respiratorias va a afectar el estado nutricional. Entonces sabemos que en el transcurso de la enfermedad, digamos, se pueden presentar algunas alteraciones a nivel, por ejemplo, de infecciones respiratorias. Es decir, como el moco es mucho más espeso, esto se vuelve como un caldo de cultivo, como el alimento preferido de bacterias, ¿cierto? Que empiezan a crecer en el pulmón y esto pues va a generar una inflamación. Esa inflamación va a hacer que las necesidades nutricionales pues sean mayor o que se incremente si lo comparamos con una persona de las mismas características pero que no tenga fibrosis quística o que no tenga esas infecciones respiratorias. Otra de las cosas que puede pasar es que se tiene frecuentemente tos y hay una producción de esputo, pero esa tos muchas veces genera mucho esfuerzo y al generar este esfuerzo, pues también digamos que se incrementa en este aspecto, pues las necesidades de calorías y de nutrientes. Hay alteraciones, digamos, a nivel pulmonar, donde puede haber una dilatación o un, digamos, cambio en esos organelos que conforman el pulmón, como dilatación, obstrucción, atrapamiento de aire, líquido también que está atrapado, y esto hace que se genere un esfuerzo al momento de respirar, y ese esfuerzo que tenemos que hacer para respirar pues también genera un gasto muy alto de energía que deberíamos pues cubrir con los alimentos, por lo tanto las necesidades nutricionales pues también van a aumentar acá. Y puede haber unos pólipos nasales, estos pólipos nasales pues pueden afectar las vías respiratorias altas y esto pues también genera una dificultad al momento de respirar y pues va a generar un gasto importante de energía. Entonces, en todos estos aspectos y esta diapositiva, simplemente lo que les quiero mostrar es que en el pulmón puede pasar muchas cosas y hay factores obviamente individuales. Acá una cosa que siempre digo yo es que no podemos comparar un niño con fibrosis quística con otro niño con fibrosis quística porque son dos mundos totalmente distintos, porque de una forma individual se va a afectar los distintos órganos. Entonces, pues esto también va a depender mucho de, como les decía, de la mutación, de la genética, etc. También puede influir, por ejemplo, por supuesto, el estado nutricional. Puede influir el tipo de alimentación que se está llevando. Puede influir también, por ejemplo, ambientes externos o aspectos externos, o que, por ejemplo, si está la presencia o el niño está sometido a la presencia de irritantes, de contaminantes, de humo de cigarrillo, del medio ambiente, etcétera. Esto puede generar una evolución pues o más despacio o más rápido de acuerdo pues a una forma totalmente individual. Pero todos esos cambios que están ocurriendo pues van a generar una inflamación y esa inflamación pues va a generar una obstrucción bronquial y todas esas inflamaciones pues va a llevar a que finalmente el pulmón pues te genere esa fibrosis y pues no funcione de una forma correcta. Entonces, acá les quiero preguntar, cuando nosotros vemos a nuestro hijo o cuando estamos pues con una persona con fibrosis quística, ¿cómo observan la respiración? ¿Cómo la ven? Yo aquí les coloco algunas respuestas, por ejemplo, que respiran muy rápido, que tienen un aleteo nasal, que sudan mucho, hacen más esfuerzo que lo normal los músculos que rodean el pulmón, tienen como un pito, les silba el pulmón, tos, secreciones nasales, pulmonares, todas las anteriores. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué pongo en internet?
Hay algunas cosas de pronto que me faltó, que ustedes ven cuando están con los, cuando el niño tiene una agudización de su fibrosis quística o la persona tiene una agudización de todos sus síntomas. ¿Ven algunas otras cosas, por ejemplo, que yo no lo haya colocado? No, yo creo que está claro y lo recogió perfecto en su exposición. Muy bien. Están diciendo, Claudia dice, se ponen morados, que faltaría. Se pueden poner moraditos también porque pues por la falta de oxígeno pues tienen un color un poco morado, especialmente como en la boca, en las manos, etcétera. Perfecto, también eso puede ser un síntoma. ¿Algo más? Bueno, entonces, ahora, ¿qué ocasiona todo eso que yo les estoy diciendo? Si ustedes ven, pues todos estos síntomas y todos estos signos que se presentan por esa alteración respiratoria va a hacer que haya un desbalance energético. Y les voy a explicar por qué. Resulta que cuando hay una necesidad inminente de respirar y necesitamos hacer mucho esfuerzo para poder respirar, los músculos tienen que hacer mucho esfuerzo para poder subir esa caja torácica y poder que ese pulmón se extienda y se llene de aire, ¿cierto? El hecho simplemente de respirar y que haya una obstrucción nasal, pues necesita un mayor esfuerzo para esa respiración, pues eso hace que necesiten mucho más calorías, ¿cierto? Para mantener esas funciones respiratorias, porque en ese esfuerzo se está gastando mucha energía. ¿Y qué pasa normalmente cuando se gasta esa energía? Pues resulta que las personas pueden tener una dificultad para alcanzar esa ingesta adecuada de calorías. ¿Por qué tienen dificultad? Porque muchas veces presentan inapetencia, porque muchas veces pueden, no sé si alguien tiene el micrófono abierto, si lo puede cerrar para que solamente esté yo hablando, porque si no nos distrae, ¿vale? Listo, entonces puede haber inapetencia, puede haber anorexia, a veces simplemente el hecho de comer genera una necesidad, digamos, respiratoria mayor, entonces prefieren no comer, pero sí respirar. Entonces, perdón, eso doctora, genera... es para que por favor cierren los micrófonos porque están interrumpiendo la presentación. Gracias. ¿Quién lo tiene abierto? No sé si quién tiene abierto el computador ya. Creo que ya, ahí ya. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí me oyen bien, sí. Perfecto. Listo. Bueno, entonces hay dificultad para comer, porque simplemente, como les decía, no tienen apetito, porque muchas veces prefieren respirar que comer, porque a veces hay síntomas gastrointestinales, gases, dolor, etcétera, que hace que pues no se pueda comer esas calorías, esos nutrientes que el cuerpo necesita. Entonces ahí empieza un desbalance en esa parte de energía. Cuando hay ese desbalance energético, va a llevar a una pérdida de peso, y si esto progresa, si esto no se corrige rápidamente, va a llevar a una desnutrición. Y esa desnutrición va a tener unos efectos bastante importantes en todo lo que es la progresión de la enfermedad, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, para entender un poco más esto, ¿qué pasa en la fibrosis quística? Pues hay alteraciones respiratorias, ¿cierto? Y esas alteraciones respiratorias, pues hay una alteración en el apetito, hay una alteración en el gusto, como les decía, hay alteraciones gastrointestinales, distensión, gases, diarrea, reflujo gastroesofágico, etcétera. Pueden estar combinadas con algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, sabemos que los niños más o menos a los 10 años de fibrosis quística pueden desarrollar, por ejemplo, diabetes, o pueden tener alteraciones a nivel hepático, y pues eso también va a afectar, digamos, como la calidad y el tipo de alimentos que debe consumir. Algunas personas en el estado de ánimo también, por supuesto, pueden tener depresión, y ese estado de ánimo bajo, pues también lleva a que no tenga una buena ingesta de nutrientes.
Ahora, eso sumado a que hay un mayor trabajo muscular respiratorio, ¿cierto? Lo que hablábamos es que tienen que hacer un esfuerzo en sus músculos respiratorios mucho mayor y eso genera un mayor gasto de energía y eso genera una inflamación crónica porque además hay estas infecciones y esas infecciones producen unas sustancias, unos compuestos que van a inflamar distintos órganos y eso va a generar que haya un mayor, requerimiento y gasto de energía. Entonces se suman ahí dos cosas. Uno, que hay una disminución en la ingesta y que hay un aumento en el gasto de energético en reposo. Y eso va a llevar a una cosa, a una consecuencia que me parece supremamente importante que lo tengan en cuenta, y es que hay una pérdida de la masa muscular y hay una pérdida de la masa grasa. Entonces, en este orden de ideas, cuando nosotros, y piensen ustedes que si nosotros no tuviéramos la cantidad de músculos que tenemos en este momento, pues el esfuerzo que tendríamos que hacer para caminar, para movernos y por supuesto para respirar sería mucho mayor. Por eso uno de los objetivos nutricionales que tenemos que procurar en todas las etapas de la vida de las personas con fibrosis quística es mantener la masa muscular. Eso es fundamental. Y también tenemos que tener una buena masa grasa, porque la masa grasa pues también va a ser fuente de energía, pero también nos va a ayudar a, mantener un poco pues la temperatura del cuerpo, algunas funciones del cuerpo. Claramente no tendríamos que tener mucha masa grasa, pero sí tenemos que tener la masa grasa en las proporciones adecuadas para cumplir como todos esos, funciones que el cuerpo necesita para el movimiento y para la protección de distintos órganos. Entonces, cuando hay una disminución de la masa grasa y la masa muscular, ¿qué va a pasar? Pues hay una disfunción del músculo. Entonces, el músculo, si no tenemos músculo, pero además estamos con bajo peso y estamos desnutridos, pues la función muscular cada vez va a ser mucho más difícil. Entonces los músculos no van a tener la capacidad de subir la caja torácica, de hacer ese esfuerzo que tenemos que hacer y respirar, pues porque no tiene fuerza, porque no tiene el sustrato para hacerlo. Entonces, pues eso va a hacer que se disminuya la tolerancia al ejercicio, a la actividad física, y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, no tengo el músculo, no me muevo, entonces pierdo más músculo y esto va a generar una afectación bastante importante en la función respiratoria. Lo otro es que si yo no tengo músculo, también se altera el sistema inmune. Y ese sistema inmune alterado va a permitir que haya infección mucho más rápido, que se repitan, muchas veces esas infecciones respiratorias, va a permitir que se colonice con estas bacterias que el cuerpo en los pacientes con fibrosis quística pues son comunes, digamos que nos toca tratar de evitar pues esta contaminación y estas infecciones. Y pues también si no nos movemos, si tenemos de disminuir el sistema inmune, etcétera, pues también va a haber una disfunción a nivel emocional y esto va a disminuir la calidad de vida. Y estas cosas sumadas va a generar que pues una desnutrición proteico-calórica y a mayor infección, una contaminación con la pseudomonas, con hongos, etcétera, pues va a generar que haya mayor necesidad de energía, pero digamos que por todas estas situaciones pues no se va a lograr esa ingesta de nutrientes y va a ir progresando cada vez más esta desnutrición. Y a medida que vaya progresando esa desnutrición, pues va aumentando el riesgo de comorbilidades, o sea, de otras enfermedades, de complicaciones propias de la fibrosis quística y, por supuesto, la sobrevida y la mortalidad también puede aumentar. Por eso es importante siempre tener como objetivo mejorar ese estado nutricional de las personas. Ahora, eso es la parte respiratoria, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa a nivel gastrointestinal? Resulta que a nivel gastrointestinal podemos ver algunas afecciones que son muy comunes en los niños con fibrosis quística. Entonces, por ejemplo, cuando nacen pueden hacer hilio meconial, esto puede terminar en una cirugía, puede haber una resección intestinal importante, digamos, que puede afectar el estado nutricional, por supuesto. Puede haber una obstrucción intestinal, puede haber prolapso rectal. También se afectan órganos como el páncreas, entonces hay una insuficiencia pancreática, puede haber una pancreatitis, digamos, un poco más frecuente en las personas con fibrosis quística.
Hay alteraciones hepáticas, pueden estar obstruidos los conductos biliares, entonces no van a llegar esas sales biliares al intestino para que haya una mejor absorción de grasa, que ya se los voy a explicar mucho más detenidamente. Obviamente, por la fibrosis quística, porque no se producen las enzimas pancreáticas, no va a haber una absorción adecuada de nutrientes y esto va a llevar a una desnutrición. Y también muchas veces pueden presentarse intolerancias alimentarias que hacen que la dieta sea un poco restringida y esto pues va a aumentar el déficit de nutrientes. Entonces, ¿por qué pasa o cuál es la alteración a nivel del sistema digestivo? Entonces, como les decía, está el hígado, el páncreas, el estómago y el intestino, que son los que conforman básicamente ese sistema digestivo. En la fibrosis quística, ¿puede estar alterado el estómago? Sí, porque puede haber problemas de que cambia el pH, puede haber reflujo, puede haber mayor frecuencia en náuseas, vómito, etcétera. Puede haber también, está alterado por supuesto el hígado y el páncreas, como les decía, la secreción de las enzimas pancreáticas es espesa, esta no sale correctamente hacia el intestino por un conducto que se llama el colédoco y esto se queda en el páncreas, estas enzimas pancreáticas se quedan en el páncreas y eso puede producir una inflamación y esa inflamación puede generar lo que hablábamos ahorita, que es una pancreatitis crónica. El hígado y la vesícula biliar producen las sales biliares donde se almacenan y pues con el estímulo del alimento pasan hacia el intestino, pero en la fibrosis quística puede haber una obstrucción de esos conductos y por lo tanto las sales biliares tampoco van a salir hacia el intestino a encontrarse con los alimentos y por lo tanto pues la absorción de algunos nutrientes también va a estar alterada. Y en el intestino, pues por supuesto también va a estar alterado, pues porque ahí no se encuentran esas enzimas pancreáticas con el alimento, por lo tanto en el intestino no se va a poder llevar a cabo la absorción de esos nutrientes, no se van a volver no se pueden desdoblar o partir en su partícula más pequeña para ser absorbido. Entonces, pues va a haber problemas de distensión, de gases, de grasas en las heces, diarrea, etcétera. Entonces, las pérdidas de nutrientes va a ser mayor. Entonces, para explicar un poco mejor esto, recordemos que en el páncreas se producen unas enzimas que se llaman enzimas pancreáticas. Esas enzimas pancreáticas o el jugo pancreático contiene una enzima que se llama la lipasa. Esa lipasa es la que va a actuar sobre las grasas específicamente, haciendo que se dividan las grasas en su partícula más pequeña, como lo vamos a ver más adelante, para que se pueda absorber. Está también en ese jugo pancreático una enzima que se llama la amilasa, que es la que permite que los carbohidratos, ese compuesto del almidón que tienen los carbohidratos, se rompan en partículas mucho más pequeñas para ser absorbidos. Y si estas enzimas pancreáticas no están, pues esos carbohidratos pues no se van a poder romper, no se van a poder absorber y produce pues la mala absorción. Y hay unas enzimas que son las proteasas, que son las que rompen las proteínas también para que se puedan absorber. Y esto es, digamos, lo que pasa normalmente. Ahora, ¿qué pasa en fibrosis quística? Pues que hay una obstrucción de los conductos, no llegan o no se producen esas suficientes enzimas pancreáticas, por lo tanto, la absorción de nutrientes va a estar alterada. Entonces, para entender un poco esto, pensemos primero en las grasas. Las grasas, digamos, está conformada, la grasa en general, piensen que es como una pared, ¿cierto? Que lo conforman varios ladrillitos. Y esos ladrillitos se llaman ácidos grasos. Entonces, una grasa es la combinación de muchos ácidos grasos. Vienen amarrados entre sí muchos ácidos grasos. Ahora, en lo normal, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos grasa, el páncreas se estimula, produce las enzimas pancreáticas, produce la lipasa, y por medio de un conducto que es el colédoco van a llegar al intestino, y en el intestino se van a mezclar esos ácidos grasos o las grasas con esas enzimas pancreáticas, y se van a romper esos ácidos grasos en unidades mucho más chiquitas. Y esas partículas más chiquitas, o sea, esos ácidos grasos ya rotos y libres, pequeños, son los que van a pasar o van a permear del intestino, dentro del intestino van a pasar hacia la sangre, a circulación sanguínea, y cuando pasan, pues ahí es cuando llega la célula, cuando se produce toda la energía.
Entonces lo mismo pasa, la proteína. La proteína también es una pared, cada ladrillito es un aminoácido, están las enzimas pancreáticas que tienen las proteasas, que en el intestino hace que se rompen, en ese intestino se rompen y se forman aminoácidos, que es el compuesto más pequeño para que se absorba la proteína y pase en la circulación sanguínea. Pero como no hay combinación con esas enzimas pancreáticas, pues no se rompen y esta digamos, condición pues hace que no se pueda absorber. Entonces, lo que pasa acá, entonces está la grasa, están las proteínas, los carbohidratos, no se unen con las enzimas pancreáticas, no se rompen, quedan esa pared grande, entonces ahí no pueden pasar hacia la sangre, entonces ¿qué hacen? Pues se va por todo el intestino hasta que se excreta y por eso vemos que las deposiciones son líquidas, tienen residuos de alimentos, tienen grasa, los ojitos de grasa que comúnmente tienen, y ahí es cuando se produce una desnutrición. ¿Por qué? Porque no hay una absorción adecuada de los nutrientes, específicamente los carbohidratos, las proteínas, las grasas y algunas vitaminas que necesitan las grasas para poder ser transportadas o poder ser utilizadas por el cuerpo. Entonces, ¿cuáles son esos signos de mala absorción? Pues digamos que las características es que son deposiciones digamos, pues líquidas o como se ve, se ven como los ojos de grasa y normalmente tiene un color que es como amarillo o un color naranja, más o menos ese sería como el color y viene con residuos de alimentos. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es que durante todo el tratamiento se reduzca esa malabsorción y tratemos esa malabsorción y por eso, digamos, necesitamos utilizar las enzimas pancreáticas, que son las enzimas que tenemos que comer con los alimentos. Hay, como les decía al principio, hay niños que solamente tienen alteraciones respiratorias, hay niños que solamente tienen alteraciones gastrointestinales y hay niños que tienen las dos, la combinación de los dos problemas, tanto respiratorios como gastrointestinales. Entonces, aquí hay una pregunta que me parece importante que la tengamos en cuenta. Esta frase que les voy a leer, ¿es verdadero o es falso? A mejor estado nutricional, ¿es mejor la función respiratoria? ¿Qué opinan ustedes? Verdadero. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, Betsy, es verdadero. Es a mejor estado nutricional, la función respiratoria va a estar mejor y ya vamos a mirar por qué es así. Entonces, resulta que desde que los niños nacen, pues obviamente ustedes saben que se pesa, se mide y se va a ir haciendo un seguimiento de todo su crecimiento. Y cuando, digamos, se mira su relación de su peso para la edad, la talla para la edad, el peso para la talla y se mira un índice de masa corporal. Esas son unas tablas que ya están estandarizadas. Nosotros tenemos las tablas para Colombia y los profesionales de la salud vamos a mirar cómo es el crecimiento de esos niños con relación a estas tablas. En los adultos no se utilizan ya las tablas, en las personas mayores de 18 años no se utilizan las tablas, sino que se utiliza la fórmula del índice de masa corporal, que ya les voy a explicar cómo es. Pero desde que nacen los niños, pues deben llevar una curva lo más parecida a, digamos, a lo normal, si lo comparamos con un niño con las mismas características, pero que no tiene fibrosis quística. Lo que quiere decir es que si nosotros vemos, por ejemplo, en esta tabla, que es la tabla del índice de masa corporal con relación a la edad, y aquí hasta de los 2 años, lo ideal es que desde que nazcan lleven esta curva, que es esta línea roja que ustedes ven acá, es el percentil 50, es decir, que es esa línea en donde la mayoría de los niños de esa edad y con las mismas características, pues están dentro de un estado nutricional adecuado. Ahora, si en ese momento tenemos un crecimiento alterado, es decir, aquí es cuando nacen, por ejemplo, y no suben así como está esta línea roja, sino se queda plano o inclusive bajan de peso, pues ahí podemos decir que hay una alteración en su estado nutricional. Entonces, nosotros debemos procurar, por ejemplo, que si nace, digamos, con este índice de masa corporal, por decir algo, nació pesando 3.200 gramos,
pues lo ideal es que vaya subiendo y ese índice de masa corporal lo vamos revisando, que es esa relación del peso para la talla, y debe ir por esa línea roja o puede ir por esta línea que está aquí, un poquito por debajo, o puede ir inclusive por un poquito por encima. Pero cuando se baja o es plana o está por debajo y está por debajo de este percentil, pues ahí ya hay un riesgo nutricional y por eso tendríamos que estar alertas para corregirlo, ¿cierto? Entonces, uno de los signos que normalmente vemos en los niños con fibrosis quística cuando nacen es que empiezan a perder peso y empiezan a perder peso, no recuperan peso. Puede que algunos al principio ganen y luego vuelven, empiezan a perder o a bajar, o no tienen un crecimiento acelerado, sino es más lento, pues eso ya es un signo de alarma y realmente ahí es cuando tenemos que empezar a mejorar esa condición nutricional. Acá está el índice de masa corporal, que es la relación exactamente, digamos, de los niños entre los 5 y los 18 años. Igual lo ideal es que lleven más o menos este crecimiento. También, digamos que se puede, ese crecimiento puede estar un poquito por encima o un poquito por debajo, pero cuando está por debajo de este pero cuando está por debajo del percentil 3, pues aquí ya hay un riesgo importante nutricional. Entonces, ¿qué dicen los estudios y toda la evidencia científica en los estudios que se han hecho con las personas con fibrosis quística? Y hay una relación importante, y lo que dicen los estudios es que un mejor peso a la edad de 4 años, o sea, si los niños llegan a los 4 años con un peso adecuado, o sea, y que se asocia con un índice de masa corporal adecuado, una talla adecuada, un peso adecuado, se relaciona con una mejor función pulmonar y con una mejor supervivencia a los 18 años. Es decir, de aquí ya se está haciendo esa proyección. Entre mejor nosotros tengamos a nuestros hijos pequeños con un mejor estado nutricional, su sobrevida va a ser mucho mejor y la calidad de vida va a ser mucho mejor. Entonces, digamos que acá es fundamental tener en cuenta que los estudios nos evidencian que ojalá los mantengamos sobre el percentil 50, y lo que se ha visto es que esos niños que están en ese percentil normal, pues van a tener una mejor función pulmonar, ¿sí? Y aquí está la evidencia científica y los estudios que nos muestra eso. Entonces siempre tenemos que procurar, fíjense que también mejor función pulmonar, mejor o mayor es la sobrevida. Entonces por eso es fundamental siempre pensar en el estado nutricional. Entonces, aquí si comparamos, estos son los objetivos del estado nutricional en los niños con fibrosis quística y en los adultos. Y lo que se ha visto, si ustedes ven acá, es que a mejor índice de masa corporal es mejor la función pulmonar. Entonces, siempre tenemos que procurar que los niños, y eso es un objetivo desde el punto de vista médico, nosotros como profesionales de la salud, tendríamos que hacer todo lo posible para que ese niño tenga la capacidad de comer lo adecuado, de mantener un estado nutricional, si tiene mala absorción, dar las enzimas digestivas adecuadas para lograr el mejor estado nutricional que podamos tener en cada uno de los niños, o sea, esto es de forma individual. Y en el adulto lo que se ha visto es que tienen que tener un índice de masa corporal, las mujeres más o menos alrededor de 22 y los hombres alrededor de 23. O sea, entre mejor índice de masa corporal, mejor, digamos, nuevamente la función respiratoria. ¿Qué les quiero decir de acá? Que a medida que van avanzando la ciencia, por supuesto, que vamos encontrando todos los aspectos importantes del tratamiento médico y nutricional, pues se va a mejorar ese estado nutricional. Entonces, digamos que con el tiempo se ha visto y se ha permitido con todos estos medicamentos y drogas mejorar el estado nutricional. Entonces, una de mis recomendaciones es que siempre tenemos que pensar que el estado nutricional de nuestros hijos sea el óptimo para que su estado respiratorio, su estado funcional y su sobrevida sea mucho mejor. Y los médicos, por supuesto, también lo tienen, médicos, nutricionistas y el equipo multidisciplinario tiene que trabajar en esto para mejorar la calidad de vida de las personas con fibrosis quística. Entonces, cuando vamos a hablar de nutrición, nos tenemos que plantear algunos objetivos. ¿Cuáles son estos objetivos? 1, mantener o corregir el estado nutricional.
Es decir, nuestro objetivo siempre es que el niño tenga el mejor estado nutricional. Segundo, que cuando ese estado nutricional sea óptimo, también se mantenga la masa magra, es decir, que mantenga la masa muscular. Entonces, uno de los objetivos es que nosotros como profesionales de salud tendríamos que estar vigilando que tenga la mejor cantidad de masa muscular y también que tenga en las cantidades adecuadas una buena masa grasa. Aquí hay una paradoja de la obesidad y no quiero decir que los niños con fibrosis quística pues los tengamos que mantener o que tengan obesidad. No, claro que no. Deben tener un muy buen estado nutricional, pero a mayor peso va a tener una mejor, digamos, sobrevida y un mejor estado de salud. Ahora, se debe aportar nutrientes adecuados para modular la inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que cuando nosotros comemos cualquier alimento que nosotros nos llevemos a la boca, estamos llevando información. Entonces, si llevamos alimentos saludables, pues vamos a llevar mensajes y digamos, mensajes saludables de un mejor estado nutricional. Y si comemos alimentos que no son tan saludables, que son inflamatorios, pues vamos a favorecer la inflamación de ese pulmón o la inflamación de ese intestino y de los distintos órganos. Entonces, todo va a depender de lo que nosotros llevemos en esa alimentación. Lo otro es que debemos aliviar la dificultad en la masticación y en la deglución. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto? Porque en algunos niños, cuando existe la dificultad respiratoria, lo que yo les decía ahora, hay muchos niños cuando están agudizados que prefieren respirar y no comer. Entonces, desde el punto de vista nutricional, nosotros tenemos que mejorar la calidad de los alimentos, la consistencia de los alimentos para facilitar esa masticación y esa deglución, para que no haya un mayor esfuerzo al masticar o al deglutir. Entonces, si hay esa dificultad, desde el punto de vista nutricional, tendríamos que mejorar esa condición. Prevenir o corregir la deshidratación, porque acuérdense que si en los niños nosotros no adecuamos la hidratación, esa falta de agua en las secreciones pues van a ser mucho más espesas. Si nosotros mantenemos muy bien hidratados a los niños, pues las secreciones van a ser mucho más fluidas. Entonces, por eso es importante mejorar la hidratación. Tenemos que evitar la mala absorción y el estreñimiento. Y ustedes dirán, pero estreñimiento, ¿por qué? Porque a veces cuando la alimentación no es la adecuada o cuando estamos dando más enzimas de las que necesita el niño, podemos ir al otro lado, podemos provocar el estreñimiento, inclusive hasta una obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad adecuada de enzimas o porque no hay la cantidad adecuada de agua. Entonces siempre tendríamos que estar mirando cómo es la consistencia y cómo es ese hábito intestinal para hacer los cambios que debemos hacer en la alimentación. Y pues por supuesto, si la alimentación es la adecuada, vamos a mejorar la calidad de vida, vamos a mejorar la función respiratoria, la función gastrointestinal y pues aquí vamos a tener un niño o un adulto, digamos, con un muy buen estado de salud. Bueno, entonces, recordemos también que desde la nutrición nosotros podemos prevenir algunas condiciones propias de la fibrosis quística. Lo que les decía al principio, hay niños que pueden desarrollar fibrosis quística, diabetes relacionada con la fibrosis quística, y esta diabetes se puede desencadenar, se puede desarrollar más o menos alrededor de los 10 años. Pero si nosotros llevamos una alimentación adecuada, llevamos una ingesta adecuada de calorías, una ingesta individualizada y adecuada de carbohidratos, y utilizamos los azúcares o los edulcorantes de una forma correcta, pues podemos prevenir esa diabetes. Entonces, digamos que desde pequeños tendríamos que empezar a trabajar en prevenir esta condición que es la diabetes relacionada con la fibrosis quística. También desde la nutrición vamos a prevenir las enfermedades óseas, la osteopenia o la osteoporosis que se puede presentar, déficit de vitamina D, de calcio también en los huesos, la osteoporosis ya pues cuando esto ya, digamos, el hueso ya no tiene las cantidades adecuadas de estas vitaminas y del calcio. Entonces, lo que nosotros necesitamos es ver que los niños en mejor estado nutricional, en un mejor peso, y un crecimiento normal y adecuado,
va a disminuir la frecuencia de esa osteopenia y esa osteoporosis, y promover una ingesta adecuada de alimentos ricos en calcio y en vitamina D, pues va a ayudar a prevenir esta condición. Y también en los niños con fibrosis quística se puede presentar la dislipidemia, que es la alteración de las grasas en el cuerpo, es decir, que pueden tener el colesterol alto, los triglicéridos altos, etcétera. Entonces, también desde la alimentación, si esa alimentación tiene unas grasas saludables, pues vamos a ayudar a que esa dislipidemia no se presente en los niños con fibrosis quística. Entonces, fíjense que hay muchas cosas que nosotros podemos prevenir desde una adecuada alimentación. Entonces, ¿qué debe tener una valoración nutricional? Yo no voy a hablar mucho de esto, simplemente les quiero mostrar un poco como el esquema de lo que el grupo multidisciplinario y especialmente la nutricionista y en general todas las personas que están trabajando en equipo en el grupo de fibrosis quística tienen que estar pendientes de esto. Ya en las próximas charlas yo les voy a hacer más énfasis en qué tenemos que mirar en cada etapa, cuáles son esos signos y síntomas que vamos a ver en el lactante, en el escolar, en el preescolar, en el escolar, en el adolescente y en el adulto, que es lo que vamos, pues tenemos que estar revisando. Pero en términos generales, una valoración nutricional tiene que tener 4 aspectos. Uno, la historia. Es decir, mirar un poco la comida. Entonces, si vamos a hablar, también hay que mirar desde la gestación cómo fue la alimentación de la mamá durante la gestación. Hay que mirar si tiene lactancia materna en los niños pues, recién nacidos, si se pudo llevar o no, qué tipo de fórmula, qué alimentación. Lo mismo, digamos, si hay la condición física, es decir, toda la parte de cómo está en su desarrollo, en su crecimiento, etcétera. Nos toca mirar esa parte antropométrica, es decir, estar midiendo cómo está el peso, cómo está la talla, cómo está la masa muscular, cómo está la masa grasa, cómo están las circunferencias. Nos toca estar pendientes de signos de deficiencias nutricionales, es decir, qué signos podemos nosotros observar que nos muestran que haya deficiencias de vitaminas liposolubles, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Signos de deficiencias de calcio, de zinc, de hierro, de cobre, por ejemplo. Y periódicamente ustedes debemos estar observando y revisando cómo están esos exámenes de laboratorio, es decir, por ejemplo, cómo está la albúmina en la sangre, que nos muestra cómo está la cantidad de proteína, cómo está el cuadro hemático, mirar si hay anemia, si hay inflamación, los niveles de ferritinas, que es el que transporta los niveles de hierro, mirar cómo está la vitamina D en sangre, cómo está el ácido fólico, medir la densitometría de los huesos, si está bien, si hay deficiencias de calcio y de vitamina D, etcétera. Entonces, todas estas evaluaciones tienen que ser periódicamente. Ya, como les digo, en las próximas conferencias yo les voy a explicar exactamente por edad qué tenemos que revisar y qué tenemos que observar. Pero esto en general es lo que debe tener una valoración nutricional cuando el grupo multidisciplinario realiza esa valoración. Ahora, vamos a pasar a las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas se necesitan si hay deficiencias o no se producen las enzimas pancreáticas. O sea, en una insuficiencia pancreática tenemos que dar esas enzimas pancreáticas, tenemos que hacer una suplencia de las enzimas pancreáticas. Esas enzimas pancreáticas, digamos que ¿cómo se va a determinar? Pues se hacen unos exámenes. Primero, digamos que lo primero que uno se da cuenta es las características de las deposiciones, pero también se va a medir, por ejemplo, la elastasa fecal, y eso nos va a mostrar un poco cómo están esas enzimas a nivel intestinal. Vamos a medir los niveles de vitaminas liposolubles, las vitaminas A, D, E y K. ¿Por qué esas vitaminas liposolubles? Porque si no hay una absorción adecuada de grasas, pues las vitaminas liposolubles tampoco se van a absorber. Entonces, digamos que hay distintas formas de medir esa insuficiencia pancreática. Y si hay insuficiencia pancreática, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dar esas enzimas pancreáticas. Y esas enzimas pancreáticas deben ser formuladas por el grupo multidisciplinario, especialmente por el gastroenterólogo, y con la ayuda y el trabajo cooperativo, obviamente con nutrición, porque digamos que tanto el gastroenterólogo con el nutricionista juega un papel importante en dar la cantidad de enzimas adecuadas
y dar la cantidad adecuada de nutrientes para que se haga una sinergia y de esa forma se favorezca el estado nutricional. Entonces, yo acá quiero hacerles una pregunta y ojalá todas puedan, o pues las personas que quieran contestar, por supuesto, pero me gustaría saber cómo se toman las enzimas pancreáticas, cómo le dan las enzimas pancreáticas a sus hijos, o si aquí tengo pacientes ya grandes y adultos, cómo se toman esas enzimas pancreáticas. Me gustaría oírlos. Bueno, mi hijo, desde... he de decir que la doctora Claudia, creo, cuando mi hijo fue diagnosticado en San Ignacio, fue su nutricionista al comienzo, entonces seguí obviamente todas sus recomendaciones. Y pues se las proporcionaba antes de la comida, siempre antes de la comida. También había una instrucción, bueno, cuando bebé es diferente, pero digamos un poco más grandes, que si ellos se demoran mucho comiendo, entonces se hacía una división de las enzimas para que cumplieran su función. Si se demora, porque la absorción de la enzima pues tiene un tiempo determinado, entonces si se demoran mucho, la idea no es tampoco apresurarlos, sino más bien calcular de dar al inicio, digamos, la mitad y a la mitad de la comida o el desayuno, la otra mitad de enzimas, según la dosificación que tenga cada paciente. Eso y eso es lo que, además, eso ha funcionado bien. Hoy mi hijo creo que tiene la madre de la doctora. Sí. Y pues creo que está como bien, gracias. Sí, tienen exactamente la misma edad, Betsy, creo que la diferencia son 2 meses, pero ahí están bien. Bueno, ¿alguna otra persona que de pronto quiera compartir cómo le da las enzimas pancreáticas? Muy bien, Betsy, así es, y ya ahorita vamos a recordar más cosas. ¿Qué otra persona quiere compartir cómo le da las enzimas pancreáticas al hijo o cómo se las toma? ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Escuchamos perfecto. Ah, bueno, es que no, nadie más quiere compartir. Bueno, espérate, no sé si hay alguien por el chat, es que yo no puedo ver el chat acá porque lo cerré, entonces no sé si alguno me puede decir si en el chat hay algo que quieran compartir. Sí, hay algo en el chat y la doctora Olga Lucía Morales le está haciendo unas preguntas, doc, para que me haga. Es que no sé si me las puedan decir, yo prefiero que me las digan, bueno, porque yo cerré yo se las leo, entonces listo. La doctora Olga Lucía pregunta, cuando atendemos niños con fibrosis quística siempre les proponemos aumentar las calorías en la dieta, pero no siempre se hace con base a calorías saludables. ¿Qué recomendaciones le podemos dar? Esa es una. Y la otra que hace ella misma es qué hacer para que los niños y adultos no se cansen de los suplementos nutricionales. Perfecto, bueno, entonces esas 2 preguntas las voy a contestar ya en un momento porque ya voy a hablar de eso. Entonces ya vamos a responder esas 2 preguntas. Bueno, doctora, ya te las respondo. Bueno, entonces, con las enzimas pancreáticas, ¿qué es importante tener en cuenta? 1, lo ideal es darlas siempre antecitos de comer. Hay algunas recomendaciones digamos, que nos muestran que se debe dar más o menos unos 10 minutos antes de iniciar a comer, ¿cierto? ¿Cuál es mi experiencia? Yo sé que aquí uno no debe hablar de experiencia, sino de evidencia científica. Por supuesto, lo que les estoy diciendo también está bajo la evidencia científica, pero en la práctica con los papás, nosotros a veces les damos las enzimas esos 15 minutos antes de que coman, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en los niños especialmente? Se duermen o a veces no quieren comer o están viendo o haciendo una actividad distinta y no quieren comer. Entonces esas enzimas pueden perderse en el sentido en que no se va a compenetrar las enzimas con el momento de comida. Entonces, digamos que lo mejor que se puede hacer es cuando el niño ya se siente a comer o cuando la persona adulta ya se sienta a comer, en el momento que se sienta a comer, se tomen las enzimas pancreáticas.
Cuando es un niño comedor lento, que se demora en comer, lo que decía Betsy es cierto, o sea, lo ideal es dividirlo, entonces dar la mitad de esas enzimas al inicio y en la mitad de la comida dar la otra mitad de las enzimas pancreáticas. Eso va a permitir que se acoplen muy bien esas enzimas con los nutrientes y se permita romper esos nutrientes grandes en nutrientes más pequeños para poder ser absorbidos a nivel intestinal. Hay cosas importantes con esas enzimas pancreáticas y es, uno, no se debe tomar mucho líquido. A veces son niños o inclusive los adultos que empiezan a tomar mucho líquido con las comidas y la excesiva cantidad de líquidos hace que se disminuya la eficacia de esas enzimas. Entonces, ¿se puede tomar líquido? Sí, por supuesto, pero con un vaso de agua, un vaso de una aromática, si hay niños pues que les gusta el jugo, pues de pronto con un vasito pequeño de jugo, igual ya después les voy a explicar un poco lo del jugo y esto, pero bueno, digamos que con una cantidad pequeña de líquido lo pueden combinar, pero no, hay niños que yo a veces veo en mi consulta que se toman 3, 4 vasos de agua y esto hace, uno, que se llene y realmente no coman lo que tengan que comer, y dos, pues esa dilución de las enzimas pancreáticas, pues también, digamos, pues no va a permitir que se haga esa función adecuada de las enzimas pancreáticas. ¿Con qué alimentos se deben tomar esas enzimas pancreáticas? Eso también es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, la leche y derivados, si nosotros vamos a ver qué nutrientes tienen, pues tiene carbohidratos, proteínas y tiene grasas. Por lo tanto, si tomamos algo lácteo, y estoy hablando de leche de vaca específicamente, pues sí necesita enzimas pancreáticas. Las verduras, depende, porque si yo voy a comer una lechuga, un tomate, pues ahí no necesitaría enzimas pancreáticas, pero si la lechuga y el tomate tiene aceite de oliva, o si se están comiendo, por ejemplo, una torta de zanahoria, pues como tiene huevo, tiene harina, pues ahí sí va a necesitar de enzimas pancreáticas. Las frutas en general no necesitan enzimas pancreáticas, pero si la fruta tiene crema de leche, o si tiene queso, o si tiene yogur, pues ahí va a necesitar las enzimas pancreáticas. Frijoles, lentejas, garbanzo, quinoa necesitan enzimas pancreáticas, los cereales, el arroz, la papa, el plátano, todo esto necesita enzimas pancreáticos, por supuesto la carne, el pollo, el pescado, el huevo, el queso necesita, las grasas y los aceites necesitan, y si van a comer azúcar, yo lo pongo, ustedes van a ver que mi recomendación es tratar de no consumir mucho azúcar, pero si comen azúcar como tal o postres que sean como por decir algo, un dulce, una goma, pues no va a necesitar enzimas, pero si tiene leche o tiene grasa, chocolate, etcétera, ahí sí necesitan las enzimas pancreáticas. Entonces, en términos generales, pues la mayoría de los alimentos que están incluidos dentro de la alimentación van a necesitar las enzimas pancreáticas. Ahora, ¿cuándo dar esas enzimas pancreáticas? Esas enzimas pancreáticas, mi recomendación es, primero, conocer la dosis, que esa dosis se les va a calcular, como les decía, el gastroenterólogo o el médico que los está viendo, que en este caso, pues normalmente es el gastroenterólogo, y de acuerdo a esa distribución, pues lo ideal es tomar las enzimas digestivas con el desayuno, con el almuerzo y la cena. Algunas veces he visto que la recomendación es que no se den esas enzimas pancreáticas en los refrigerios. Y yo les digo que esto va a depender. ¿Va a depender de qué? Pues porque si un refrigerio es una avena en leche con una galleta y pues va a necesitar las enzimas pancreáticas. Entonces, por eso es fundamental que tengan enzimas pancreáticas. Entonces, recuerde que siempre en todas las comidas donde haya alimentos con carbohidratos, grasas y proteínas deben estar las enzimas pancreáticas. Aquí está algo de la dosificación de las enzimas pancreáticas. Nosotros podemos encontrar enzimas pancreáticas de 5.000, de 10.000 o de 25.000. En Colombia, digamos que en términos generales podemos encontrar las tres, pero algunas veces las EPS solamente entregan las de 25.000. Bueno, y digamos que aquí lo que importa es saber que esta dosificación de las enzimas pancreáticas va a depender netamente del médico gastroenterólogo o del nutricionista. Pero hay unas cantidades que no debemos sobrepasar. Entonces, no podemos dar más de 10.000 unidades de lipasa pancreática por kilo de día,
o 2.500 unidades de lipasa por kilo comido. Esto es un dato que nos sirve mucho a los nutricionistas, a los médicos que los tratamos, pero se los quiero mostrar a ustedes. ¿Por qué? Porque no, aquí no se trata de estar dando enzimas en cantidades. No sé si alguien me puede apagar, Liliana, si puedes apagar el micrófono, que te estoy oyendo más a ti que... No sé quién está con el micrófono abierto, pero importante si lo pueden cerrar, ¿vale? Listo. Entonces, esta dosificación pues va a depender del médico, pero hay unas cantidades que son máximas. Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque nosotros a veces empezamos como papás a angustiarnos porque hoy hizo diarrea o porque hizo exposición con grasa, entonces empezamos a subir las enzimas pancreáticas y mi recomendación es que no lo hagan solos, sino que tengan como la asesoría. Claro, con el tiempo uno va aprendiendo cómo lo va subiendo o cómo lo va manejando, pero es importante que siempre tengan la asesoría del médico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante las enzimas? Si nosotros no tenemos la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas, pues van a haber grasas en heces, van a haber síntomas abdominales como dolor, hinchazón, diarrea, estreñimiento, y eso va a llevar a que haya un retraso en el crecimiento y en el peso a largo plazo. Si alguien, no sé quién tiene el micrófono abierto, Liliana, porfa, si puedes cerrar el micrófono. Y este retraso en el crecimiento o la pérdida de peso, la desnutrición, pues va a cambiar el pronóstico y la supervivencia de la fibrosis quística. Ahora, hay unos factores que van a afectar la acción y la eficacia de esas enzimas pancreáticas. Entonces, hay factores relacionados con la persona. Perdón. Por ejemplo, el pH intestinal. Entonces, hay personas que tienen un pH, digamos, alterado y esto va a alterar la función de las enzimas. La cantidad de grasa, por supuesto, la concentración de sales biliares, la composición de esas sales biliares, por eso a veces hay que dar algún otro medicamento. Algunos, por ejemplo, han utilizado el Luxapol para mejorar esas sales biliares, que mejora, digamos, la absorción de las grasas. También la ingesta de alimentos, digamos que la calidad de la alimentación en sí también va a influir muchísimo de cómo se van a absorber los nutrientes, la interacción entre nutrientes. Hay algunos nutrientes que tienen antinutrientes, hay alimentos que tienen compuestos que no permiten que se absorban los nutrientes y no se cocinan de una forma adecuada. Por ejemplo, el huevo si no se come cocinado, tiene una sustancia que hace que su proteína y sus vitaminas no sean absorbidos, por eso se tiene que cocinar para destruir esa sustancia. El tipo de grasa también que comamos pues es fundamental, y los factores en general de comida, horarios de comida, etc. Y pues también tiene que ver con la dosis y con la afinidad de esos enzimas por los alimentos cuando los comemos. Entonces, estos aspectos que yo les pongo acá son aspectos que nosotros como papás tenemos que estar viendo, pero también como profesionales de la salud tendríamos que estar revisando. Bueno, ahora, los cambios en las dosis de las enzimas pancreáticas son exclusivos del médico y del nutricionista, lo que yo les decía. Ustedes, digamos, como papás, como les digo, uno empieza a detectar ciertas cosas, con el tiempo uno aprende, pero traten de que estos cambios de las enzimas sean específicos hechos por el médico o por el nutricionista que esté entrenado en este tema. Y lo digo porque no todas las nutricionistas estamos entrenadas en hacer estos cambios. Y recordemos que las enzimas pancreáticas hacen que la alimentación de la persona con fibrosis quística sea absolutamente normal. Y aquí yo quiero hacer una aclaración de esto. Y es, no tiene por qué ser diferente la alimentación de un niño con fibrosis quística con relación a la alimentación de la familia. La característica debe ser igual, es decir, debe ser una alimentación saludable, por supuesto, ¿sí? Pero no tiene que ser diferente. ¿En qué es diferente de pronto? En la cantidad, porque van a tener que comer un poco más, porque van a tener que utilizar suplementos nutricionales, porque tenemos que enriquecer de pronto algunos alimentos con grasa o enriquecerlos nutricionalmente con proteínas, etcétera. Con los mismos suplementos nutricionales se enriquecen o se fortifican los alimentos. Entonces, pues digamos, esa va a ser la diferencia. Pero las características de una alimentación deben ser exactamente igual que las características de la alimentación de la familia. Entonces,
Aquí voy a hablar un poco y aquí voy a dar la respuesta a la doctora Olga Lucía pues, de sus preguntas, pero digamos que luego en cada conferencia, cuando coja por grupo de edad, ya les voy a explicar un poco cómo podemos hacer para que los niños no se cansen de los suplementos, cómo podemos enriquecer los alimentos, etcétera. Esos tips los voy a dar en las siguientes conferencias. Pero, ¿qué pasa con los requerimientos en calorías? Entonces, cuando nosotros calculamos qué energía necesitan los niños, tenemos que mirar que, uno, la energía que necesita el cuerpo mínimo para mantener las funciones normales del cuerpo y la vida. Eso se tiene en cuenta, obviamente, aspectos como cuáles, la talla, la edad, el peso, ¿cierto? Hay una fórmula específica que nosotros utilizamos para poder calcular esas cantidades mínimas de energía. Si vamos a un ejercicio más o menos en una persona adulta, podemos hablar de que se necesitan entre 25 y 30 calorías por kilo de peso. En los niños esto puede ser un poco mayor, puede ir más o menos 50, 60, 120, un niño recién nacido pues puede necesitar más calorías, pero por kilo de peso, esto es por kilo de peso. Ahora, ¿a eso qué toca sumarle? Toca sumarle la actividad física, es decir, si es un niño que está en la cama o si está haciendo ejercicio, si es un niño muy activo, si es deportista de alto rendimiento, pues la cantidad de energía va a cambiar. El coeficiente respiratorio. ¿Qué pasa con este coeficiente respiratorio? A mayor alteración respiratoria o agudizaciones, la necesidad de energía va a ser mayor. Entonces, si yo tengo un niño que su función respiratoria está normal, pues va a necesitar de pronto menos calorías. No estoy diciendo que no necesite muchas, va a necesitar muchas, pero puede necesitar menos que aquel niño que tiene una función respiratoria ya alterada. A mayor alteración respiratoria, mayor va a ser la necesidad de energía. Y también va a depender de la calidad y la cantidad de grasa absorbida. Entonces, si está corregido ese problema de mala absorción, pues puede necesitar menos energía. Si no está corregido, pues hay que aumentar el aporte calórico para que absorba algo de las calorías, de los nutrientes que producen calorías. Ahora, entonces, en este caso, hay recomendaciones. Yo pongo acá dos recomendaciones que entre 120 y 150, entre 110 y 200 dependen de las guías. Están las guías americanas y las guías europeas y están las guías para la población colombiana con fibrosis quística. Y la recomendación es que pueden necesitar 50% adicional hasta 200 veces más, o sea, 100 veces más sus necesidades nutricionales. Entonces, un niño que tenga la mismo peso, la misma talla que un niño sin fibrosis quística puede necesitar por lo menos 1500 calorías. Con las mismas características, pero con fibrosis quística va a necesitar 3000 calorías, más o menos, o 2000, va a necesitar el 50% más o el 100% más. Entonces, siempre tenemos que mirar esto. ¿Qué calorías necesita? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esto lo tenemos que personalizar, porque tenemos que mirar cómo la ingesta de nutrientes. Es distinto dar 3000 calorías en un niño deportista que come muy bien, que tiene el apetito muy bien, pues por medio de la comida yo puedo dar todas estas calorías, pero si es un niño que es inapetente, que no come, que no le gusta comer, que tiene alergias alimentarias, etcétera, pues el aportar todas esas calorías van a ser mucho más difíciles y es ahí cuando tenemos que utilizar los suplementos nutricionales. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a adecuar esas necesidades nutricionales? Pues de acuerdo al grado de absorción, a la severidad de la enfermedad pulmonar, a los niveles de inflamación y a la actividad física. Eso es lo que tenemos que revisar siempre que vamos a calcular la energía de cada uno de nuestros pacientes o de cada uno de nuestros niños. Ahora, en cuanto a los macronutrientes, lo que está en azul es lo que necesita un niño sin fibrosis quística, lo que está en amarillo es lo que necesita un niño con fibrosis quística. Y ojo aquí con esto porque quiero que lo observen muy bien. Uno, en los niños con fibrosis quística posiblemente se debe dar menos carbohidratos porque, o sea, no es que no necesitan comer muchos carbohidratos y muy buenos, pero de muy buena calidad de esos carbohidratos, pero es mucho mejor que reciban más grasa. Entonces, menos carbohidratos, más grasa y una muy buen aporte de proteína. Y acá hago la observación y es que muchas veces
nos enfrentamos a nuestros pacienticos con fibrosis quística, en donde alguna vez la recomendación fue que no podía comer grasa porque como no absorbe grasa, no puede comer grasa. Y es todo lo contrario. Como no absorbe grasa, le estamos dando las enzimas pancreáticas y como tiene las enzimas pancreáticas, pues va a poder comer grasa. Es mejor aumentar el aporte calórico a partir de grasas saludables, que ya vamos a ver cuáles son esas grasas saludables, que aumentar el aporte calórico a punta de carbohidratos o de azúcar. Entonces, lo ideal es más grasa y menos azúcar. Por eso esta proporción es totalmente diferente en los niños con fibrosis quística o en las personas con fibrosis quística. En el adulto es exactamente igual. Es mejor que coma más grasas saludables que más carbohidratos, especialmente más azúcar. O sea, es menos azúcar, más grasa. Entonces, eso es un punto que pues, en las próximas charlas por grupo de edad lo vamos a discutir. Ahora, ¿cómo debemos planificar la alimentación en los niños con fibrosis quística? Pues este es el plato saludable. Lo ideal es que el 50% del plato sean vegetales, hortalizas, verduras. Tratar de que puedan ser cocinadas, pueden ser crudas, podemos colocar grasas saludables como el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, por ejemplo. El 25% del plato deben ser proteínas, pueden ser proteínas de origen animal, huevos, lácteos, pescados, carnes sin procesar, proteínas vegetales, frutos secos, leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzo, el hummus, el tofu, bueno, en el caso de que se consuman proteínas vegetales. Y un cuarto deben ser las proteínas, los carbohidratos. Estos carbohidratos realmente deben ser más de cereales integrales, arroz integral, pasta integral, la quinoa, avena, por ejemplo, pues tubérculos, por supuesto, plátano también podríamos comer, y parte de esos carbohidratos también están dados por los frijoles, lentejas y garbanzos, porque sabemos que tienen un aporte de carbohidratos y de proteínas. El aceite es importante y tenemos que dar el aporte adecuado de sodio. En los niños con fibrosis quística, ¿se acuerdan que al principio yo les decía que hay una alteración entre el sodio y el cloro? Y ellos por el sudor pierden mucho sodio y se pueden deshidratar fácilmente, y nosotros desde los niños chiquitos, desde los lactantes, tendríamos que dar pequeñas cantidades de sodio o de sal en este caso para poder corregir esos desniveles o esas alteraciones en los niveles de sodio. Entonces, por eso es importante dar ciertas cantidades de sal, que ya también les voy a explicar en las próximas conferencias cómo vamos a dosificar esa cantidad de sal. El agua y la hidratación, pues por supuesto importante, como les decía, hay que dar la cantidad suficiente de líquidos para poder mejorar la calidad de las secreciones y que estas sean mucho más, digamos, fluidas, que no sean tan espesas. Entre más deshidratación haya, más esas secreciones van a ser mucho más espesas. Y todo esto lo tenemos que coordinar con las enzimas pancreáticas en aquellas personas que tengan pues déficit de las enzimas pancreáticas. ¿Todos los niños con fibrosis quística necesitan enzimas pancreáticas? No. Si no hay una deficiencia y no hay una alteración a nivel gastrointestinal, pues no, necesita más calorías porque tiene su insuficiencia respiratoria, por supuesto, pero pues no van a necesitar las enzimas pancreáticas, porque pues su absorción va a estar bien. Ahora, si su absorción no es la adecuada y hay déficit de las enzimas pancreáticas, pues necesita las enzimas pancreáticas para mejorar el estado nutricional. Bueno, estas son pues hasta aquí como los temas que tenía. No sé si pues podamos hacer las preguntas, ustedes me contarán. No sé si pues, haya doctora, preguntas en las redes. Ay. Yo quiero, pues, primero que todo agradecerle tan excelente conferencia. Lamento mucho realmente que tantos padres y pacientes que le llegó esta convocatoria no se conecten, porque siento que se pierden realmente de unas conferencias y de un aprendizaje necesario tanto para los pacientes como los cuidadores y bueno, y médicos y todo. Yo creo que aquí es un concurso de personas que uno lamenta que no estén, pero pues yo sí agradezco que haber estado. Esa conferencia me pareció excelente porque nos aclaró muchas cosas. Quería preguntarle una cosita en medio de esto, Doc.
aprovechando su profesionalismo, porque hay mitos, como dicen, mitos y realidades con relación, por ejemplo, al desgaste de calorías. Entonces, hay padres que, por ejemplo, piensan que si el hijo hace mucho ejercicio, gasta muchas calorías y después la necesita para todo este problema pulmonar. Entonces, si es mejor que hagan ejercicio o que más bien conserven las calorías porque toda la demanda de la tos y todo esto, pues, obviamente que hace que haya más desgaste. Entonces hay esa como contradicción. Por otro lado, con relación a la ingesta, digamos, de carbohidratos, hay una tendencia a dar todos estos paquetes y todo eso, que porque como ellos necesitan, que no pasa nada. Entonces yo quisiera que la doctora nos hiciera el favor de aclararnos si todos estos paquetes, que por lo general son malísimos para todo el mundo, hay un mito, digamos, en fibrosis quística o en los padres, de que darle esos paquetes no pasa nada porque ellos lo necesitan. Entonces, quisiera que nos aclarara. Gracias. Bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Sí. Si ustedes me preguntan si es importante la actividad física en los niños con FQ, mi respuesta es que primero es la actividad física. Es decir, entre más ejercicio, más deportistas y más actividad física tengan los niños o las personas con fibrosis quística, van a mejorar la función pulmonar. Evidentemente, a mayor ejercicio, mayor requerimiento energético. O sea, es decir, si yo tengo una persona deportista, pues va a necesitar mucho más energía. Y acá, pues, ¿qué es mejor? Pues que haga ejercicio y que coma. O sea, a mayor ejercicio va a tener una mejor función pulmonar, va a tener un mejor apetito, va a tener menos inflamación y pues el apetito va a estar, digamos, óptimo y va a permitir que el niño coma las calorías que necesita. Efectivamente, si hace mucho más ejercicio, hace un ejercicio de alta intensidad, de una intensidad moderada a una intensidad alta, pues si no lo logra consumir con los alimentos, pues necesitamos suplementos nutricionales que van a complementar pues ese aporte de energía. Entonces, en ese caso, pues ojalá nosotros desde chiquitos fomentemos la actividad física en los niños. A mayor actividad física, digamos, se va a mejorar muchísimo la función pulmonar. Entonces, claramente, pues ese no es mi tema, pero digamos que tener una terapia respiratoria adecuada, el pulmón limpio, para que el desarrollo y la práctica deportiva sea adecuada, pues va a ser mucho mejor y eso va a favorecer la absorción de nutrientes, el apetito, etcétera, y pues se mejora la condición nutricional. En cuanto a los paquetes, lo ideal es tratar de que los paquetes, en mi percepción, lo ideal es que no son alimentos saludables, tienen muchas calorías, pero no tienen calorías pues dadas por nutrientes saludables, o sea, son ricos mucho en sodio, necesitamos sodio, por supuesto, pero no es este tipo de sodio. Tienen grasas, por supuesto, pero no las grasas en la calidad que nosotros necesitamos. Entonces, lo ideal es tratar de que esas calorías que necesitan los niños no se las demos en productos ultra procesados como son los paquetes. Es mejor utilizar alimentos frescos, naturales, alimentos que nos den la naturaleza, que la transformación de ese alimento se haga en la cocina de la casa. Es decir, hay una diferencia importantísima, por ejemplo, de una papa frita, una papa dorada en la casa a una papa de paquete, porque la calidad nutricional es totalmente distinta. Entonces, si los niños pueden comer papas fritas, por supuesto, pero ojalá sea en la casa, en donde yo controle el tipo de aceite, o que inclusive, no, digamos que esa grasa que yo utilice sea grasa, por ejemplo, aceite de oliva. Aquí voy una recomendación, bueno, las papas a la francesa, yo las puedo hacer en la casa, las cocino, las barnizo con aceite de oliva, las meto al horno, me queda exactamente igual que unas papas fritas sumergidas en el aceite. Ahora, si puedo utilizar y sumergirlas, pues puede que sea un aceite no reutilizado, un aceite que controlemos la temperatura, pero eso lo controlamos, mientras que en un paquete de papas que compramos en la calle o de un producto industrializado, pues las grasas no son las más adecuadas. Entonces, por eso mi recomendación es que las calorías adicionales no sean en paquetes, en alimentos ultraprocesados, sino alimentos hechos en la casa, donde podemos controlar la calidad de los nutrientes. No sé, Betsy, si quedó resuelta la pregunta.
Claro, mío, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces voy a ir contestando, ya puedo ver el chat en este momento, entonces ya puedo contestar las preguntas. Entonces déjenme aquí, estoy leyendo. Ah, bueno, ya vieron la presentación, no sé quién la está viendo, pero creo que ya la vio. Bueno, denme 2 segundos. Bueno, estrategias para mejorar la alimentación con niños con selectividad. Son estrategias. La próxima presentación, o sea, vamos a tener 4 presentaciones adicionales. La primera va a ser en niños lactantes, luego vamos a hablar en niños escolares y preescolares, y ahí les voy a dar unos tips para mejorar la alimentación en los niños selectivos, o sea, qué podemos hacer y cómo vamos a mejorar la alimentación. En esa charla vamos a ver todas esas estrategias, entonces, pues bueno, ya las resolveremos próximamente. A ver, ¿qué hacer para que bueno, los suplementos nutricionales para que no se cansen? Esto nos toca sacar muchas veces recetas o hacer preparaciones diferentes con los suplementos nutricionales. Lo otro es, digamos, aquí hay una cosa importante, y es que a veces los suplementos nutricionales los empezamos a utilizar como para reemplazar las comidas, y eso no debe ser. Recordemos que los suplementos nutricionales deben ser adicionales a la comida. Entonces, ¿qué pasa? El niño es un niño selectivo, es un niño inapetente, no come, ¿y qué empezamos a hacer nosotros? Pues bueno, si no come, entonces le damos el suplemento, si no come, suplemento. ¿Y qué pasa? Pues por supuesto, si todo lo vamos a hacer con el suplemento, pues cualquier persona se cansa de comer siempre lo mismo con el mismo sabor. Entonces, lo importante es variar más la alimentación, y los suplementos darlos, digamos, en los espacios diferentes a las horas de comida. Y hay muchas recetas o preparaciones que se los voy a dar en cada charla. Les vamos a dar esas recomendaciones de cómo se pueden modificar o cómo se pueden utilizar los suplementos, cambiando el sabor, la presentación, la consistencia, etcétera, o utilizar esos suplementos como fortificadores de alimentos, que también pues eso lo vamos a ver en las próximas charlas. Listo. Entonces aquí vamos a ir mirando. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se deben tomar las enzimas en caso de pasar los alimentos con la gastrostomía? Entonces, acá que es importante es, vamos a mirar si esta gastrostomía, digamos que uno puede utilizar de 2 formas las gastrostomías. Una, en infusiones continuas de día y de noche, o solamente de noche, digamos que son las cíclicas. Entonces, si solamente se están dando en la noche, lo ideal es que se empiece el goteo y se den las enzimas, y ahí se deben pasar. O sea, digamos que la recomendación es cuando empiece en la noche, más o menos si está con infusión continua por goteos durante 8 horas, entonces en la mitad hay que despertar al niño, volver a las enzimas pancreáticas, y un poco al finalizar la gastrocrisis, pues hay que darlas. Digamos que hay que dividirlo en el transcurso de la noche. Ahora, si es en todo el día y solamente se está alimentando con gastrostomía, o se está alimentando, tiene una alimentación mixta, pues lo ideal es, una vez empiece a pasar la gastrostomía, se dan las enzimas pancreáticas, y igual, dependiendo del tiempo en que se va a pasar esa gastrostomía, pues se dividen en 2 o en 3 tomas las enzimas pancreáticas. O sea, siempre hay que dividirlas, pero una vez empieza el goteo, ahí empieza se debe dar unos 10, 15 minutos antes de empezar el goteo de la gastrocrisis. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo sería el cambio de enzimas a creón? Es decir, de unas enzimas de una marca a otra marca. No sé, eso me lo está preguntando Joana Velandi. ¿Es así la respuesta? ¿Cómo cambiar, por ejemplo, de pancitrada a creón, o de creón a pancitrada? No sé si es así la pregunta. Bueno, aquí ya voy Sí, mirando. señora, buenas noches. Buenas noches. Hola, sí, Joana. lo que pasa es que Isabela está con pancitrán ya desde bebé, Sí. pero últimamente no hay autorización de pancitrán, porque en el INVIMA hay un problema, algo pasó y no se ha autorizado. Entonces, pues nos dicen pues que debemos hacer el cambio a creón, o porque que las enzimas ahora son como pastillas o cápsulas, una cosa así. Sí. Entonces, queremos saber cómo sería ese cambio para Isabela.
¿Cuántos años tiene Isabela o meses tiene Isabela? Isabela tiene 10 años. 10 Ah, años bueno, ¿y las está tomando en microcápsulas o en cápsula está actualmente? tomando gránulos. Ella Los toma 35 granulitos. gránulos, 35 Sí. las comidas principales, 33 con el desayuno y el suplemento y 11 con meriendas. Entonces, pues digamos que el cambio es un poco duro. Sí, ahí yo te diría, hay que mirar de cuántas unidades te van a dar el Creón, porque en el Creón hay de 5.000, hay de 10.000 y hay de 25.000, ¿cierto? Entonces, si te dan de 25.000 en la EPS, lo que tienes que hacer es abrir la cápsula. Hay una recomendación, o sea, porque las de 5.000 ya vienen los gránulos, entonces tú los puedes contar, pero lo que yo tengo entendido es que no lo están entregando así. Entonces te dan este 25.000. Entonces lo que tienes que hacer, abrir es la cápsula. Ojo con esto, es cuando la vayas a abrir tienes que tener manos limpias, o sea, súper bien, con toda la parte de higiene y manipulación, pues que tengas manos limpias, todo esto esté correcto. Las vas a abrir y vas a contar. Digamos que en ese sentido, mi recomendación es que más o menos si las abres deberías estar dividiendo abrir la cápsula y dividirlo en 3 partes iguales más o menos. Aquí no se trata como de contar las capsulitas, sino que trates como de separarlas en 3 partes iguales, ¿cierto? Y mi recomendación es que guardes esas capsulitas y vayas envasando como en las cápsulas para que te quede la capsulita y ya te pueda tomar las cápsulas. O si no, simplemente la abres, las guardas en una bolsa Ziploc, pero no las vas a tener al aire libre, sino que estén como en sitios oscuros, ¿cierto? Porque si tú te fijas, todos los frascos son oscuros. Entonces no puede estar a la luz directa porque se puede dañar, o sea, afecta la acción pues, de las enzimas pancreáticas. Tienen que estar en bolsitas oscuras o las guardas en papel aluminio, o sea, en la bolsa Ziploc y lo tapas en aluminio para que no le dé la luz del sol. Y lo divides en 3 y ya se lo das en cucharita. Cucharita, las enzimas pancreáticas y se pasa al agua y ya ya empieza a comer. O sea, esa sería mi sugerencia. De todas maneras, es importante que tú hables con el gastro que te lo está recomendando o que te dio, pues, o que te está viendo toda esa parte gastrointestinal para que él te diga más o menos cómo sería la división. Pero, como te digo, pues esto es importante individualizarlo, mirar la condición, pero esa sería mi recomendación. Dividir la capsulita de 25.000 en 3 partes iguales. O sea, que tú lo veas más o menos en 3 partes iguales. Ok, muchísimas gracias. Listo, creo que ya contesté todas las preguntas. No sé si haya más preguntas de pronto. Doctora, por ejemplo, a mí en el caso con Alejandro, ¿sí? Ha pasado que en momentos hay creón y en momentos hay pancitrat. A él no le causa ningún problema, o sea, a él no le causa ningún problema pasar de un lado al otro con las enzimas, pero conozco pacientes que sí relatan que cuando hacen el tránsito del cambio de enzimas de pancitrat a creón, por decir, les produce cierto malestar en el estómago y todo, pues mientras, me imagino yo, asimila el organismo, pero no sé por qué se da realmente. Eso de pronto la doctora nos lo podría explicar, porque no sé por qué se da eso, pero sí lo relata. Sí. De que en ese tránsito hay como algunos pacientes sienten como un malestar y entonces se rehúsan, digamos, a cambiar de pancitrat a creón o al contrario, de creón a pancitrat. Sí, yo creo que ahí es cierto, y algunos niños que digamos que al principio en esa transición pueden empezar a sentir gases, inclusive pueden sentir distensión y pueden tener deposiciones con esteatorrea o con grasa visible. Y aquí, pues, digamos que hay una recomendación y es que va a sonar un poco contradictorio lo que digo porque es así, a veces toca empezar como a ir haciendo ajustes uno de las enzimas en la cantidad. Es decir, es como ir observando e ir ajustando. No es que yo de esta cantidad exacta y que así va a ser, no. Te tienen que ir haciendo ajustes y mirando los cambios en las deposiciones y en los síntomas hasta llegar a la dosis que se adecue más a cada persona y a cada niño, ¿cierto? Entonces,
digamos que mi recomendación nuevamente es dividirlas en 3 y tú vayas observando que las deposiciones sean adecuadas, que las deposiciones estén bien formadas, que no tengan grasa, que no tenga distensión, gases, etcétera. Si vas sintiendo eso, tú puedes ir aumentando poco a poco hasta que encuentres como esa dosis adecuada con relación a la calidad y a las características adecuadas de las deposiciones. Entonces, pues se tiene que ir haciendo ajustes individualizados. Y también va a depender pues, de la cantidad de agua, de la cantidad de comida, de la cantidad de grasa que se esté comiendo, ¿no? Sí, señora. Mira, una última pregunta. Cuando, por ejemplo, a los pacientes ya adultos les ordenan, les cambian, digamos, el complemento nutricional, por decir el Ensure o el otro, bueno, o Scandicep, y dicen por el Pulmocare, yo quisiera saber si es que ese Pulmocare va más direccionado hacia el pulmón, para no a la parte nutricional en sí, o si tiene que ver con ambas dos. Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, el Ensure y el Pediasure que se utiliza, digamos, son fórmulas estándar, son fórmulas que nosotros llamamos poliméricas y son fórmulas estándar que tienen carbohidratos, proteínas y grasas y que vienen de X ingredientes, que es el que nos va a aportar esas calorías que tiene pues, el suplemento. Ahora, si hablamos de productos especializados para pacientes con fibrosis quística, encontramos en el mercado, por ejemplo, el Scandishape y encontramos el New Way Fit, ¿sí? El Pulmocare también es especializado para pacientes con enfermedades pulmonares, pero eso está más generalizado, digamos, para enfermedades como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede servir en fibrosis quística. ¿Cuál es la diferencia entre los que son especializados para enfermedad pulmonar y los que no son especializados para enfermedad pulmonar? Es decir, el Ensure y el Pediasure no son especializados para enfermedad pulmonar. ¿Cuál es la diferencia? Que los suplementos especializados para enfermedad pulmonar tienen menos carbohidratos, no tienen azúcar, tienen más aporte de calorías a partir de las grasas. Las grasas son antiinflamatorias, es decir, que vienen de pescado, tienen DHA, tienen omega 3, ¿sí? Tienen proteína, tienen las vitaminas liposolubles, tienen la vitamina A, D, E y K. O sea que está diseñado para las necesidades específicas de esa enfermedad pulmonar, ¿sí? Entonces va a ayudar mejor a la función pulmonar. Entonces, esa es la diferencia. Un Ensure, un Pediasure es una fórmula que le sirve a todo el mundo, ¿sí? No es especializada para fibrosis quística, mientras que el Scandishake, el New Way Fit, el Pulmocare, pues lo que pasa es que el Pulmocare es más para EPOC, pero digamos que está más, sus nutrientes y sus ingredientes son más específicos para pacientes con enfermedad pulmonar. ¿Se acuerdan que yo les decía que uno de los objetivos era modular la inflamación? Es precisamente eso. Si yo en un paciente cojo una fórmula polimérica que tiene azúcar o que tiene más carbohidratos, que es lo que puede pasar en un Pediasure o en un Ensure, en su porcentaje de carbohidratos es mayor, pues digamos que lo que yo voy a necesitar en un paciente con fibrosis quística es que tenga menos carbohidratos y que tenga más grasas antiinflamatorias. Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. Muchas gracias, doctora. Esa pregunta quedó muy bien resuelta y todas. Muy amable. No, señora, con mucho gusto. Bueno, no sé si haya más preguntas. Por ahora, acuérdense pues que nos vamos a ver durante el próximo mes, en noviembre, vamos a tener 4 conferencias más. Y la primera que vamos a hacer es toda la parte de lactancia del primer año de vida, alimentación complementaria, cómo la debemos dar, luego en escolares preescolares, luego en adulto y luego en adolescente, perdón, y luego en adulto. Entonces vamos a ir mirando tips para cada grupo por edad. Claudita, muchísimas gracias, súper claro. Estos papás están muy contentos de aprovechar estos conocimientos que están generándose. Quiero súper hacer énfasis en la divulgación de nuestros jueves de fibrosis quística entre las personas que ustedes
conocen, papás, mamás, los mismos niños con la condición, adolescentes. Es súper clave que se unan, que nos sigan conectándose, porque pues este esfuerzo es bastante grande y es bueno que sí lo aprovechen. Entonces, hoy estamos a 28 de octubre, nos vamos a ver el 4 de noviembre con nuestra primera charla de nutrición ya práctica que vamos a tener. Entonces, súper importante, acompañen, busquen a pacientes que tengan niños en este rango de edad, y si no los tienen, de todos modos, si son pacientes con la condición, pero que ya son más grandes, es muy importante que también se conecten. Entonces, muchísimas gracias, Claudita, gracias a todos por haberse conectado, y nos vemos entonces dentro de 8 días a las 5:30 de la tarde. Les estaremos pasando el link, pero pues es bueno que sí sepan que sí va a haber y que vamos a estar. Bueno, Gracias, muchas doctora gracias, Anixa, y doctora. a todos. Y doctora Claudia, excelente, excelente. Gracias. Muchas gracias, Betsy. Nos vemos entonces Muchísimas dentro de gracias. 8 días. Bueno, chao, chao.